Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de la caída de Tenochtitlan, en donde abordaremos los hechos más importantes del proceso de la conquista de México Tenochtitlan, enfocándonos en el año de 1521. Ya en videos anteriores estuvimos hablando de los principales acontecimientos ocurridos en 1519 y en 1520. En este video concluiremos entonces el proceso de conquista de México Tenochtitlan, cuyo aprendizaje esperado es el siguiente. Conoce los principales acontecimientos del proceso de conquista de México Tenochtitlan y podrá analizar algunos de los factores que lo determinaron. Pues bien, comencemos. Anteriormente nos habíamos quedado en que Cuitláhuac, el penúltimo Hueytlatoani, se había enfermado de viruela, ¿sí? Debido a que en Tenochtitlan pues cae una epidemia de viruela que azotó esta ciudad, y Cuauhtémoc pues, sería precisamente nombrado como Hueytlatoani, es decir, a la muerte de Cuitláhuac le va a suceder como Hueytlatoani Cuauhtémoc, y a él se le va a encargar la defensa de la ciudad. El año de 1521 fue entonces el año de la caída de la capital mexica, de la cual veremos sus características a continuación. Para ello vamos a acercarnos nuevamente a la línea del tiempo que hemos estado revisando en el video anterior, y en este pues vamos a revisar los principales acontecimientos que ocurrieron durante el proceso de la conquista de México Tenochtitlan. Como hemos mencionado, este proceso fue desde abril de 1519 a agosto de 1521. Ya habíamos revisado anteriormente cómo los españoles salen desde Veracruz, llegan a la Ciudad de México en noviembre de 1519. También vimos cómo en 1520 realizan algunas campañas, pero sobre todo lo importante es que permanecen en noviembre a mayo, permanecen los españoles en la ciudad, y posteriormente que lo que va a detonar el enfrentamiento entre mexicas y españoles pues va a ser la matanza del Templo Mayor. También ya vimos que en 1520 es cuando muere Moctezuma II. También se va a dar un enfrentamiento entre propios españoles, donde Hernán Cortés tiene que regresar a Veracruz para enfrentar a Pánfilo de Narváez, que venía a apresarlo por órdenes de Diego de Velázquez. Y también recordemos que en 1520 se va a dar la famosa batalla de la calzada de México-Tacuba, que muchos le llaman también la batalla de la Noche Triste, o también como la batalla de la Noche de la Victoria, ¿sí? Que es donde los mexicas logran derrotar a los españoles cuando estos pretendían huir de la ciudad. Cortés entonces y su ejército se refugian en Tlaxcala desde julio de 1520 para posteriormente desde ahí organizar el contraataque. En noviembre ya dijimos que muere Cuitláhuac de viruela, y a partir de ahí en adelante va a comenzar el proceso entonces de la caída de Tenochtitlan. En marzo, Cuauhtémoc es elegido como el último Hueytlatoani, y a él se le va a encargar la defensa de la ciudad de Tenochtitlan. En marzo de 1521, el ejército español concluye la construcción de 13 bergantines, que son unas embarcaciones pequeñas, ¿sí? Que tuvieron la facilidad de ser colocadas en el lago de Texcoco, con lo cual los españoles posteriormente comenzaron a sitiar o a rodear la ciudad de México Tenochtitlan. ¿De dónde consiguieron el material para construir estos 13 bergantines? Lo consiguieron precisamente de los barcos que Hernán Cortés mandó a desmantelar en el momento en que funda la Villa Rica de la Veracruz y emprende la llamada Ruta de Cortés, el camino desde Veracruz a la Ciudad de México Tenochtitlan. Algunos de estos armazones de estos barcos los empiezan
a traer de Veracruz, y ahí en Tlaxcala los empiezan a más o menos a construir y posteriormente pues los echan, los terminan de construir a las orillas del lago Texcoco y finalmente pues los echan al agua, ¿ok? Eran 13 bergantines los que según las crónicas señalan que se construyeron en marzo, ¿ok? Y finalmente de mayo a agosto va a comenzar el famoso sitio de Tenochtitlan, en el cual los españoles, pues como les comentaba, van a empezar a rodear la ciudad, van a empezar a bombardearla con cañones y también van a empezar a ocurrir algunas batallas en el lago, entre los bergantines contra algunas canoas de los guerreros mexicas. Y finalmente también parte de este sitio constaba en cortar, en la medida de lo posible, cortar lo que es la llegada del agua potable. Recuerden que la mayoría del lago de Texcoco era mayoritariamente salada, y los mexicas obtenían agua potable, agua dulce, la obtenían de acueductos que ellos habían construido, que venían por ejemplo de manantiales como el de Chapultepec. Entonces al cortar estas fuentes de agua, lo que se ocasionaba era que a los mexicas que estaban dentro de la ciudad de Tenochtitlan pues sufrieran sed, ¿no? Aunque también hay crónicas que señalan que las veces que destruían los españoles estas formas estos acueductos, también de cierta manera rápidamente los mexicas hacían lo posible por volver a construirlas, ¿ok? Entonces, bueno, inicia el sitio de Tenochtitlan de mayo a agosto, prácticamente 72 días de asedio a la ciudad, en la que también los mexicas no tenían la oportunidad de poder acceder a alimento, ¿sí? Por lo que también de cierta manera mucha gente estaba sufriendo de hambre durante estos 72 días. Esto va a ocasionar que Cuauhtémoc pues se escape de la ciudad, no para abandonar a los mexicas, sino para buscar alianzas con otros señoríos de Mesoamérica, pero en esta huida es aprehendido, es decir, lo capturan. Y finalmente pues Cuauhtémoc declara la rendición de Tenochtitlan el 13 de agosto de 1521. Entonces básicamente nos vamos a concentrar en este año, en 1521, y vamos a retomar entonces estos hechos que acabamos de mencionar. Como les digo, en 1521 Cortés y su ejército se van a refugiar en Tlaxcala después de haber salido de lo que es la derrota que sufrieron en la batalla de la Noche Triste, ¿sí? O vuelvo a insistir, la Noche de la Victoria, o como debería de llamarse, la batalla de la Calzada de México-Tacuba. Bueno, los españoles se refugian con sus aliados tlaxcaltecas y comienzan con la construcción de 13 bergantines, que ya dijimos eran barcos pequeños, con los que Cortés y su ejército posteriormente rodearían a la ciudad de Tenochtitlan en el lago. En mayo va a comenzar el asedio de la ciudad de Tenochtitlan y lo van a sitiar durante 72 días, en que van a dejar sin comida y agua potable a los mexicas. Cuauhtémoc va a encabezar la defensa de Tenochtitlan, pero tras varios días de hambruna y sed decide escapar para buscar alianzas con otros señoríos de Mesoamérica. Va a ser capturado y él va a declarar la rendición de los mexicas. Esto va a acontecer el 13 de agosto de 1521 y formalmente pues va a caer la ciudad de México Tenochtitlan a mano de los españoles. Aquí estamos viendo una imagen de lo que pudo haber sido estas batallas entre los bergantines de los españoles contra las canoas de los guerreros mexicas. Es digamos una representación de estas batallas que se sostuvieron en el lago alrededor de la ciudad de Tenochtitlan, en el famoso sitio de Tenochtitlan. Y obviamente también en alguna de estas embarcaciones, ¿sí? También vamos a tener aliados tlaxcaltecas, que recuerden,
eran los que acompañaron a los españoles, así como también grupos totonacas. Y aquí tenemos esta representación del Códice Florentino, donde efectivamente estamos viendo cómo los españoles pues sitiaron la ciudad durante estos 72 días, ¿ok? En donde llegaron hasta utilizar cañones, llegaron a utilizar estos bergantines también con cañones, y digamos que la intención pues era detener, digamos, las vías de poder obtener agua potable y obtener alimento, y finalmente pues cansar a los pobladores, a los guerreros mexicas que se encontraban dentro de la ciudad. Y como comentamos, pues Cuauhtémoc inicia lo que es su huida para ir en busca de alianzas, pero pues es capturado el 13 de agosto de 1521. De este acontecimiento tenemos pues varias frases, varios lemas importantes que vamos a estudiar a continuación. Por ejemplo, vamos a hacer esta lectura de un relato indígena de la conquista, recogido sobre todo en las crónicas denominadas como la visión de los vencidos. Pueden ustedes leer este tipo de relatos de la conquista elaborado por los propios indígenas. Ya una vez que se establece la conquista, algunos frailes empiezan a recoger pues la historia, algunos testimonios de cómo fue la conquista desde el punto de vista de los indígenas. Quien hizo esta recopilación de estas versiones de los grupos indígenas fue el historiador Miguel León Portilla, quien como les comento, escribe una obra llamada La visión de los vencidos, y vienen pues este tipo de relatos. Veamos entonces, imaginemos esta escena de la conquista, ¿sí? Como lo veían desde el punto de vista de los indígenas. Destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros, gusanos pululan por calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre. Con esta escena que nos relata un indígena que participó o que estuvo presente en el proceso de la conquista de México Tenochtitlan, pues podemos ver cuál era la situación en la que se encontraban los mexicas durante el asedio, durante estos 72 días. Imaginen entonces esta escena de ver cadáveres por la ciudad de Tenochtitlan. Imaginen ese olor terrible a muerte que se respiraba en aquellos días, ¿sí? Sobre todo lo que más destaca aquí es la cuestión de cómo obtenían agua, ¿no? Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos es como si bebiéramos agua de salitre, o sea, agua salada. Entonces, de cierta manera, pues los mexicas vivieron una situación terrible, ¿no? Los indígenas, ¿no? En cuanto al asedio que se llevó durante este tiempo de mayo a agosto de 1521. Y finalmente pues vamos a concluir con una frase que nos debe de ayudar pues a entender finalmente cuál era el orgullo que tenían los mexicas, ¿no? Esta será nuestra fama. En tanto que dure el mundo, no acabará su gloria, no tendrá fin el renombre de México Tenochtitlan. Fue una de las palabras que recoge uno de los autores posteriores que empezaron a escribir la historia de su pueblo, del pueblo mexica, que fue señor Chimalpain, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos concluyendo pues el tema relacionado con la caída de México Tenochtitlan. Así estuvo dividido finalmente el proceso de la conquista de México Tenochtitlan mediante estos tres segmentos que pues precisamente tienen que ver con los 3 años que duró el proceso de conquista de México Tenochtitlan de 1519, 1520 y 1521. Espero pues que este breve video haya sido de su agrado y podamos haber reconocido pues los principales hechos que acontecieron
en lo que se denomina como la caída de México Tenochtitlan. Cuídense mucho, nos estamos viendo hasta el siguiente video, hasta la próxima.